Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos semana a semana sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como país, como humanidad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a abordar desde distintas dimensiones un poco lo que cuenta. Por un lado, que tenemos este año la definición de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, ¿cuál es la sociedad? ¿Cuáles son sus rasgos principales hoy día en relación a las elecciones? ¿Qué está en juego en ella? Pero no desde la perspectiva, es a partir de estudios y de encuestas, pero no de la perspectiva de los candidatos propiamente tal, de quién va a ganar. O sea, más que encuestas de opinión pública, que son muy legítimas, estas son encuestas de investigación muy profundas, muy complejas, que nos dan una visión del trasfondo de las elecciones, de qué es lo que le está pasando a esta sociedad. Y esto tiene en parte la sociedad de hoy, algo que estamos recordando en este mes, que es el estallido, y lo que eso significó como relanzamiento de un nuevo tipo de proceso, que fueron los procesos constituyentes, que fracasaron, que dieron al final como un resultado los procesos electorales, la presidencia, digamos, un nuevo sector social y político que accedió al gobierno por primera vez, y que era uno de los cauces del proceso constituyente. Y tenemos ahora un cambio de gobierno eventual, y que estamos tratando de discernir, como decía, lo que está en juego. Y en ese sentido, hay, por supuesto, una cierta continuidad de la sociedad de hoy con la del estallido. Sin embargo, han pasado cosas muy importantes que la cambian, que la transforman. Y una de las cosas interesantes es que, según la persona que hemos invitado, según nuestro invitado de hoy, es que si uno definiera un rasgo fundamental de la sociedad actual, se le podría llamar, parecido al título de su último libro, que acaba de ser presentado, se podría llamar la sociedad del miedo. De hecho, el último libro se llama Los temores de la calle, cómo se instaló el miedo en la sociedad chilena y cambió nuestras vidas. Y ese es un tema súper interesante de tratarlo. Entonces, vamos a tratar de conversar sobre estos rasgos de la sociedad chilena, porque además él dirige una encuesta muy importante donde que examina lo que está ocurriendo, digamos, respecto a las visiones que tiene la gente, ya en una encuesta, típicamente en una encuesta, sobre lo que está pasando en la sociedad y cuáles son sus principales problemas y defectos. Bueno, nuestro invitado es Claudio Fuentes, uno de los más importantes cientistas políticos de nuestro país, que
diría yo, cuyos libros son absolutamente indispensables, infaltables para entender los últimos 30 años de la sociedad chilena, partiendo por lo que fueron la transición y los procesos posteriores. Y acaba como decía, de escribir un libro magnífico que acaba de ser presentado sobre el temor en las calles, el miedo en las calles, o sea, o lo que uno podría llamar la sociedad del temor, vinculándolo a lo que son los otros procesos. Entonces, esto es lo que vamos a examinar hoy día y muchas gracias por estar con nosotros. Claudio Fuentes, bueno, lo vuelvo a presentar, es cientista político, es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, de Estados Unidos. Es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, director del ICSO, que es el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, fue director de Flaxo y autor de muchos libros, como digo, sobre los principales procesos de la sociedad chilena en los últimos 30 años. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel Antonio. Y quisiera partir por, bueno, ¿cuáles son los rasgos o problemas que estallaron en el estallido? La naturaleza de esa crisis y qué cosas están todavía hoy día pendientes, más allá de las calificaciones y adjetivaciones que se hagan del estallido. ¿Qué cosas están pendientes que la sociedad chilena no ha resuelto y que están en juego en esta elección? Antes de meternos en los miedos. Mira, en primer lugar yo diría que los temas que produjeron el estallido social ciertamente no han sido resueltos, eso como una primera premisa, y esos temas tienen que ver con distintas dimensiones. La primera, obviamente, las condiciones de inclusión en la sociedad democrática, todo lo que tiene que ver con la desigualdad. De hecho, cuando se presentó el libro, Katia Araujo, que creo que la has tenido acá también, reflexionó precisamente sobre ese tema, el tema que ahora es políticamente incorrecto conversar, pero es la sensación de desigualdades y de injusticias que ocurren en el proceso político y en el proceso social, en la sociedad en general. Yo creo Tú hablabas del problema de los dos grandes elementos de la crisis, es el reconocimiento, la demanda de reconocimiento, y el problema redistributivo. Claro. O sea, por una parte está esta dimensión que es la más clásica de la desigualdad, que es el problema de la redistribución, es decir, una sociedad en donde tú percibes y tú sabes que hay condiciones de vida muy distintas. De hecho, en el libro también exploro esa dimensión y que tiene que ver con una condición muy material, que muchas veces nos olvidamos, esto de vivir de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. Es una experiencia vital muy distinta. O sea, cuando tú estás en una comuna como San Ramón, llena de pasajes, con 350 botillerías, sin ninguna librería, sin ningún árbol, con una condición de temor asociada a vivir encerrado, lleno de rejas, es muy distinto a otro barrio, y eso está a 5 kilómetros de distancia. Entonces, la desigualdad y la redistribución no es algo abstracto, es algo muy material y que se vive día a día porque esa gente viaja en micro, mira, ve realidades muy distintas. Esa es una Son dimensión. dos países, en el fondo son dos países distintos, que se reconocen como tal solamente en momentos
en que son convocados, digamos, a través de un partido de fútbol de la selección chilena o a través de elecciones. Totalmente. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso y bueno, en el libro lo que yo hago es ir al lugar, ¿En cuál de mirarlo. todos? ¿En cuál de todos los libros? En este último. No, no, en este libro Ya. de los temores de la calle, porque tiene mucho que ver con la experiencia vital y esa experiencia vital de, comillas, desigualdad se expresa en las condiciones de habitación, de habitabilidad, de relacionamiento social en los distintos espacios urbanos y obviamente nacionales del país. Y la segunda tiene que ver con reconocimiento, que tiene que ver eh, con esta sociedad, con este impulso que desde los 90 se materializó a nivel político, que es la promesa del mérito, la promesa de que a través de la educación, que fue muy importante y hasta el día de hoy es como el mecanismo prometido y una promesa de que la educación iba a ser el mecanismo mediante el cual tú ibas a ser reconocido como igual ante la comunidad. Es decir, si tú obtenías ciertas condiciones, ciertos cartones, etcétera, ibas a tener la posibilidad de ser tratado o tratada de una forma igualitaria. Y esa promesa no se ha cumplido, está rota. Entonces, ambas dimensiones, tanto la redistributiva como la del reconocimiento, son promesas incumplidas y ese es el Y que problema. son causa, a tu juicio, y me parece muy adecuado, del estallido, y eso no quedó resuelto. Por lo Obviamente, tanto, el estallido puede haber fracasado en sus consecuencias, pero los problemas están ahí. están totalmente y están ahí potenciados y repotenciados por distintos factores. Ahora, yo creo que, claro, obviamente el proceso político no vamos acá a desarrollarlo, pero se ha explicado que tiene que ver con todo lo que fue el estallido, el proceso constituyente, uno, dos, etcétera, el gobierno de Boric, y llegamos al momento actual, y quiero irme a la coyuntura presidencial actual, porque cuando tú miras hoy día la oferta política, ves una oferta primero muy divisiva, muy de dos grandes polos, uno de derecha, uno de izquierda, pero ves, ¿qué es lo que estás viendo? Ves, por lo menos en la encuesta, lo que están mostrando ahí con el equipo de clima social, con Gabriel Otero, que es sociólogo, la Macarena Orchard, la Lidia Casa, Varios de ellos Pedro han estado acá en este Valenzuela. programa. Mira, con ello hemos visto que por una parte hay una configuración de identidades muy marcadas en la sociedad. Hay un 25-30% de izquierda que tiene un ideario de izquierda o progresista, que cree en el Estado, que va a ir sí o sí a votar por Jara, etcétera. Hay otro segmento que es identitariamente de derecha, que tiene un ideario mercadocéntrico, que por ejemplo privilegia el mérito o comilla, el tener la competencia más que el mérito, la competencia por sobre la redistribución, por ejemplo. Y después hay un enorme, que más o menos algunos lo han hablado de 5 millones de lectores aproximadamente, entre 4 o 5 millones, que es un enorme espacio de gente que bueno, lo he dicho en algunas otras partes, que no es de centro político, no es la identificación del centro político, es una identificación, primero es apartidista, o sea, está fuera del espectro del eje izquierda-derecha, no se identifica con ese eje, y en segundo lugar, tiene convicciones mixtas desde el punto de vista de las tradicionales tipificaciones que se han estudiado, por ejemplo, en el eje Estado-mercado. Puede preferir más Estado, por ejemplo, porque recibe subsidio, pero también cree en
la competitividad, por ejemplo, quiere salir de la trampa social de la pobreza, pero también quiere ayuda del Estado. Entonces, no es un marco ideológico tradicional, pero Pero combina elementos. es que eso es muy importante, esa discusión, porque se ha instalado la idea que porque desapareció, es una cosa que hemos conversado otras veces, que Sí, porque desapareció el centro político orgánico, cosa que es cierta, no hay un centro sí, político que era un 33% del electorado. Pero desapareció. al desaparecer el referente político y organizacional de, de un, del ciudadano, desaparece el elector de centro. Porque para ser elector de centro tienes que tener un referente de que es el centro. Como no lo tienes, lo que tienes es un electorado ¿eh? Que no oscila, digamos, no se ubica al centro, se Claro, ubica de acuerdo a lo que en determinados momentos sienta que es lo que mejor puede resolver tus problemas. exacto. Y entonces tienes un electorado fluctuante, si se quiere, ¿eh? Que puede tener ciertas convicciones, pero esas convicciones no están condensadas en la referencia a un actor político como puede ser o la derecha o la izquierda. Entonces, es un electorado relativamente imprevisible. Totalmente. Y por eso va a depender mucho del tipo de oferta y el tipo de coyuntura que enfrentemos. Por ejemplo, te pongo así casos concretos. Eh, Ese electorado le preocupan mucho las listas de espera en salud. Y esa es una demanda por un Estado más eficaz. No es una demanda por querer un ISAPRE, es una demanda por un Estado que, por ejemplo, le garantice acceso a medicamentos, a un tratamiento, que le dé condiciones de salud dentro de la esfera estatal más, con más acceso. Entonces, eh, pero también es un electorado que quiere y tiene una demanda por seguridad muy fuerte, que es muy anti-inmigrante, por ejemplo, es muy fuerte anti-inmigrante, es muy fuerte de querer ciertas condiciones de seguridad que la viven, o sea, donde se vive más los problemas de la delincuencia no es en los barrios altos, es en los barrios populares, y por lo tanto tiene esa urgencia como... y y lo otro interesante son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres con la Bachelet 1, con la Bachelet 2, cambiaron su orientación y empezaron a votar mucho más progresista y el voto de las mujeres es muy interesante hoy día. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre la preocupación por la seguridad, que en términos de las encuestas es 20 puntos más que un hombre, por ejemplo. O sea, la experiencia vital de una mujer en la calle es más insegura porque en el transporte público no lo pasa bien, porque es más, se enfrenta más al robo por sorpresa, ese tipo de cosas. Entonces, para ella es una preocupación, pero también porque extiende esa preocupación hacia sus hijos. Eh, entonces, ahí tenemos una combinación de un actor que ha sido muy relevante en la última década, mujeres que les preocupa mucho la seguridad, pero por ejemplo, tiene visiones muy progresistas en otros temas, aborto, salud sexual y reproductiva. Entonces, no es un terreno fácil para plantearse con un discurso como homogéneo, de izquierda, clásico, porque es una mezcla. Entonces, y eso es lo que estamos enfrentando hoy día. Pero fíjate que ese es uno de los puntos centrales, en que no hay, digamos, hay un electorado que no se ubica entre derecha e izquierda, no se ubica entre, puede ser de derecha en un momento, puede votar de derecha o puede votar de izquierda, no es un centro, eso estamos claros. Y ese electorado, el punto es si hoy día tiende a ser convocado, y tú lo decías, básicamente por
tiene que ser convocado. O sea, y los foros de los últimos días presidenciales lo muestran, por eh, se trata de responder específicamente a determinadas demandas. Pero tú ves un foro, como el de ayer, por ejemplo, y al cabo de media hora ya no entiendes nada, porque como resulta que hay que decir en concreto, y se desafían lo uno a lo otro, ya, pero ¿cómo va a gastar tal cantidad? ¿Cómo va, qué va a hacer? ¿En qué lugares va a poner los vacunatorios o los lugares, digamos, para la atención, para terminar con la lista de espera? ¿Cuáles son las medidas concretas? Cuando vas en el séptima propuesta al respecto, ya se te olvida quién dijo qué. Entonces, ahí hay un tema que es bien importante, porque eso significa que finalmente ese votante no va a votar por aquel que propuso la medida más eficiente, toda referencia al programa, la medida más eficiente para la resolución de su problema, porque no se va a recordar quién es el que propuso qué. Entonces va a buscar una identificación más allá. Y yo creo que una de las cosas que es un tema muy complejo en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, pero mi impresión es que el hecho de no plantear una cierta visión de mundo, una cierta visión que va más allá de las medidas correctas, porque se pueden meter después, y que entonces alguien puede entender que ese le va a resolver, ese o esa le va a resolver el problema concreto porque piensa así. Entonces, este desprecio que ha habido a la idea de proyecto, su reemplazo por programa, eh, tildando de ideológico todo el resto, yo creo que tiene un problema y es también una de las causantes de esta especie de que la gente al final vota contradictoriamente, eh, y sin, pensando que esa persona le va a solucionar así. Puede ser que sea así, o puede ser porque piensa en el fondo es lejanamente de derecha o de izquierda. Sí, yo comparto contigo esa preocupación. Yo creo que en algunos casos podemos atisbar un poco más ese sentido de proyecto. Creo yo que, y podríamos discutirlo, Kast, por ejemplo, él sí está esbozando un proyecto de país que podríamos sintetizarlo en la idea de orden. Él tiene una visión de orden, tiene una visión de volver al pasado también. Y además, fíjate tú, en su campaña, él dice una cosa muy simple: vota republicano. Y él proyecta un sentido de un proyecto país, que podemos estar en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo en todo lo que él plantea, pero él sabe que tiene que tener, y que es muy... Y resuelve bastante menos los problemas estrictos y de detalle de gestión, por Exacto. la idea de claro, eso es súper interesante, en ese sentido, Sí. es el de mayor propuesta de un proyecto que es profundamente, yo diría, profundamente autoritario y retardatario, que se Claro, identifica con lo que están haciendo los Milei, los Trump, etcétera. claro, ¿no? Y fíjate tú de dónde viene. O sea, él viene de la UDI, viene del Ah, gremialismo, viene de una tradición, de una visión de qué tipo de país quiero, con Fuerzas Armadas, con estado de excepción. Él plantea un gobierno de emergencia, o sea, es radical en ese sentido. ¿Y Él es... por qué logra generar eso? Digamos, la idea, ese proyecto, porque eso uno lo entiende, pero es menos claro en todos los otros. Exacto. Entonces ahí yo quería ir por efecto de comparación. Fíjate tú en Evelyn Matei. Evelyn Matei, que viene de la tradición de Chile Vamos, Renovación Nacional, ella viene de ahí, y es mucho más
difuso su proyecto. Ella, ¿qué está proponiendo hoy día? Está proponiendo equipos y experiencia. Pero no está pensando en el sueño de país, un poco en la idea del proyecto que tú planteas. Y claro, y creo que Jara ha tenido el mismo problema. Ella, de hecho, la base de su propuesta, y si tú te fijas, ha sido principalmente su trayectoria, o sea, personalizó la campaña en torno a su vida, a su experiencia vital y cómo ella fue la que fue por mérito, llegó a, volvemos al tema del mérito, a romper con ciertas estructuras en términos de que en su experiencia vital logró hacer algo y están aprovechando ese potencial. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una carencia y eso viene de antes, no es culpa de estas candidaturas, viene de un proceso de personalización y fragmentación del sistema de partidos políticos que tiene unos 15 años aproximadamente y eso es lamentable porque al final el elector al final se termina en lo que se llama issue vote, un voto por tema Claro. eh, y que básicamente yo encuentro que las cárceles en los mares son adecuadas, voy y voto por París. Y entonces entras en una espiral que es realmente Bueno, poco lo, atractivo, pero además muy poco eficiente para el sistema democrático. lo que se le olvidó, entre paréntesis, a Parisi, que este país tiene una expresión de barcos cárceles. El Leú, la Claro. Esmeralda, eran eso. Digamos, no es que no lo conozca, lo conoce y por lo menos es de las cosas más siniestras que hubo en la época de la dictadura. Ahora, el, el, esto que tú señalabas tiene, quizás sea precisamente el punto de diferencia de la primera vuelta con la segunda vuelta. Yo creo que la gran esperanza de Jara es precisamente que ahí tú vas a tener la confrontación, no solo de si es que gana Cast y si es que gana Daniel Jara, sale segunda, digamos, digamos, son los dos que pasan a segunda vuelta. Porque ahí estás obligado ya no a discutir en concreto cuál es la fórmula para resolver esto o esto otro, lo que tú llamabas los temas, o sea, la cuestión Ujú. del programa a partir de temas concretos y no de cierta visión de las cosas. El programa, de alguna manera, los temas concretos ya han sido discutidos en la primera vuelta. Ahora, lo que va a estar en juego en la segunda vuelta es qué país quieres hacer. Si el retorno a lo que fue la dictadura militar en democracia, pero a eso, a una sociedad conservadora, retrógrada, en que se pierde todo lo que se ha avanzado, porque se ha avanzado en libertades, en expresión de identidades, digamos, versus la idea de un proyecto que reúne a muchos sectores y gente distinta, con sus propias identidades, pero que tiene un cierto horizonte común, que es el como, uno diría, es la vara es la brújula respecto a las medidas concretas, que las ordena, en cierto modo. Y eso lo puede hacer la segunda vuelta, no lo puede hacer la primera vuelta. Totalmente, yo creo que ahí el desafío, pero en el caso del progresismo, es construir a mí no me gusta mucho la expresión, pero un relato, un proyecto en el fondo que te ordene y en torno a ciertos principios básicos de la vida en común, el rol del Estado, o sea, una serie de elementos que la libertad, los principios básicos de la democracia, yo creo que va a ser eso
versus este proyecto más autoritario, básicamente, que está en pugna. Entonces, básicamente eso va a ser la segunda vuelta. Y eso es esa es la esperanza posible de los sectores, digamos, progresistas, de que con ese relato, que va asociado, por supuesto, a políticas concretas, tú a ese electorado lo logras de alguna manera, puedes entusiasmarlo, puedes darle lo que falta hoy, precisamente es un cierto entusiasmo que las cosas pueden cambiar. Mira, yo no puedo dejar de, porque vamos a tener que terminar, pero de retomar ahora el tema del último libro sobre el tema del Temor. miedo. Tú le llamas temor en la calle. Ahora es interesante porque en la tradición de las ciencias sociales, sobre todo la psicología social, este tema ha sido un tema fundamental. De hecho, uno entró a la universidad a estudiar el miedo a la libertad de Erich Fromm, ¿eh? Que precisamente el miedo a la libertad es lo que lleva al autoritarismo, al fascismo, al nazismo, etc. Y entonces a mí lo que me interesa ver eso es que, digamos, sí, uno puede definir el temor de las calles, pero eso tampoco es nuevo, porque yo diría que en la época de la dictadura era una sociedad del miedo, que combinaba, eh, me acuerdo haber tenido que escribir hace muchos años, que combinaba una dimensión del miedo, si uno piensa, el miedo de los niños, el miedo del niño a la pieza oscura. Mm. Y es que le tiene miedo porque no se sabe de dónde viene la amenaza. Y el miedo al perro que ladra. Tú sabes muy bien de qué se trata, porque ves un perro que ladra, te asusto porque sabes que te va a morder. Son dos miedos distintos. Mi impresión es que hoy estamos mucho más cerca, y eso, tú sabes más de eso, del miedo a la pieza oscura, porque hay muchos miedos distintos. Eh, y a veces uno no sabe si la palabra miedo es la mejor para decir, para definir, digamos, una situación. El miedo a, a, que cuando jubiles no te alcance, no es lo mismo que el miedo cuando es miedo que te peguen, o el miedo a que te vas a quedar cesante o sin ingreso a fin de mes. ¿Cuál No, mira, sería tu diagnóstico, tu visión del miedo hoy? sí, no, primero comparto totalmente lo tuyo. Históricamente, las sociedades se han organizado en torno al miedo. El cristianismo, el miedo al castigo divino, en la Edad Media, en la Edad Moderna, el Leviatán, después la dictadura. O sea, claramente el miedo es una emoción muy relevante para la sociedad y sobre todo en la sociedad moderna. Y ahí nos llevamos a... Ahora, ¿qué tipo de miedo? Yo creo que el concepto de miedo, de temores, que está muy cruzado por el debate sobre la delincuencia en Chile. Lo que me encontré en este trabajo, que es más de ir a recolectar conversaciones, un poquito más etnográfico, es un Sería más miedo, crónica a tu llamémoslo, libro, claro, más que el resultado de una investigación académica precisa. exacto, es más ensayístico, que me gustó ese estilo. Es lo que me encontré son miedos más vitales, más a la precarización de la vida y que eso también impacta. O sea, no es solamente el miedo a ser asaltado, es la combinación de temores que la gente siente. Por ejemplo, una conversación con una señora ahí en Lo Valledor que vive en un barrio complejo,
a 3 cuadras los narcos, trafican, cierran la calle en la noche, disparos. Ella vive en un pasaje, es muy organizadora, viene de una tradición de junta de vecinos, y ella decía, yo no tengo miedo a salir y enfrentar y mirar a la cara a estos chicos narcotraficantes, porque yo los conozco desde chicos, estos pendejos. Así me decía. Lo que tengo es una preocupación por mis hijos. Entonces, cuando pasa algo en Lo Valledor, llamo a mi hijo y le digo, ¿dónde estás? Estoy en estado de alerta. Entonces, las preocupaciones tienen que ver con entornos, con espacios de convivencia, con formas de relacionarnos. Por ejemplo, mucha gente me decía, yo ya no conozco a mis vecinos. Esto del irse hacia adentro, hacia la familia, y si te fijas, todas las encuestas muestran grados de satisfacción con el entorno inmediato altísimo, pero tú sales al barrio y sales al país y dices, está la escoba. Porque como no tienes ese lazo social, o se ha destruido, entonces la convivencia es desconfiada, es temerosa. Entonces, no es solamente un miedo específico a ser víctima de un atraco, de un portonazo o algo así, sino que es un miedo más vital. Y es eso el problema que tenemos hoy día en Chile. Pero tú crees que yo creo que esa es una magnífica descripción. Pero tú crees que, para volver y cerrar con el tema anterior, la respuesta, digamos, de la candidatura de Kast, por ejemplo, que es básicamente a la idea de la inseguridad, pero después materializada en un conjunto de cosas concretas, pero es una respuesta a ese miedo. ¿Y por qué la gente que va a votar por Kast, no siendo de derecha y reconociendo el peligro del aspecto de derecha que tiene esa, va a votar por él en relación por el miedo? Tiene que ver ese miedo que tú describes con el mensaje político de Es que ahí yo tengo dos cosas. Uno, yo creo que sí, en parte es un movilizador fuerte de algunos de esos temores, sobre todo al inmigrante. Yo creo que esa tecla, la tecla de la inmigración, es muy gatillante en la gente, pero también, y ahí viene mi crítica a la izquierda, el progresismo, ha seguido esa lógica. Y tenemos a Boric diciendo, quiero que las Fuerzas Armadas actúen por decreto y que gobiernen por decreto, el poner las Fuerzas Armadas que el presidente pueda utilizarlas. Entonces, yo creo que no todos los miedos sociales se refieren a la delincuencia y que la solución esté en usar a las Fuerzas Armadas, pero pero a este miedo vital a la vida. Pero para este miedo vital requieres otras cosas. Claro. Requieres otras cosas para resolver ese miedo vital. Y la oferta progresista no está proveyendo esas otras cosas. Bueno, oye, súper, 1.000.000 de gracias, y espero que después de las elecciones volvamos a conversar, sobre todo que hubo todo un aspecto de las encuestas de Ipsos que no tocamos. Afortunadamente, hace unos meses tuvimos a otro de los investigadores y otra investigadora en esto. Bueno, Claudio, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, y bueno, felicitaciones por tu último libro. Muchas gracias, Manuel Antonio. Y a ustedes, señoras y señores que nos han estado escuchando y viendo, muchas gracias también, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.